arrancar con esto. Bueno, acá siempre me hace lo mismo. Ahora está entrando Aurelio, listo. Ya estamos grabando. Ya saben, o sea, hay un montón de caras nuevas hoy. Está bueno esto. Parece que Saer convocó bastante. Le damos la bienvenida a los que nunca estuvieron, ¿no? Oh, Mirta. Estás. Sí, mira Mirta. ¿Cómo estás, Mirta? No tengo audio, espérate. ¿Se Yo te escucha? escucho a vos, ¿eh? Ahora me escuchás, bueno. Mira, Sí, yo sí. me puse una camarita, pero no tengo nadie que me ayude, así que yo te veo y te escucho. Ah, entonces perfecto. Nosotros también te escuchamos. Muchas gracias y saluda Virginia. Ah, Bueno, qué lindo verte acá. Bueno, bueno, a ver cómo estamos. Sí, bueno. Bueno, para hoy elegí un cuento de Juan José Saer. Es un cuento que está en su primera colección de cuentos que publicó. Este es el primer libro que publica Saer en el año 60, ¿eh? 1960. Sale por una editorial de allá de Santa Fe, cuyo nombre se los voy a deber. No importa, lo pueden buscar eso después por ahí. Es decir, cuando sale este libro, Saer tenía 23 años, ¿no es cierto? Y vamos a ver que, un sí, momentito que 23. estoy admitiendo más gente acá, si me distraigo un poco, ténganme un poco de paciencia. Vamos a ver que ya la retórica, digamos, de Saer, yo diría que es casi perfecta. Pensemos en un joven de 23 años que publica su primer libro. Si bien él ya había publicado algunas cosas sueltas en algún diario, en alguna revista y demás, estamos ante un gran libro de cuentos, ¿no es cierto? Es un libro de cuentos que se llama En la zona, ¿no? Y acá es donde ya de entrada Saer va a estar o sea, va a ser asociado con este término zona. Ustedes, si ven por ahí cualquier evento, cualquier seminario, cualquier cuestión que tenga que ver con Saer, siempre va a aparecer la palabra zona, por alguna parte, ¿no es cierto? Zona Saer, bueno, qué sé yo. Este, porque lo que hizo Saer ya desde este primer libro de relatos, es ambientar sus historias en esa zona de Santa Fe, de Rosario, de Entre Ríos, en cierto modo decir todo ese litoral, que va a ser su territorio, digamos, literario, donde van a suceder la mayor parte de sus historias, ¿no es cierto? Y acá, ya en este cuento no, pero digamos, en este primer libro de relatos, van a ir apareciendo, acá vamos a empezar a conocer algunos de aquellos personajes que después van a ser recurrentes en toda la obra de Saer, por caso, nuestro querido y odiado Tomatis, según como se presente en cada relato, todos esos tipos ya van a ir apareciendo acá. Y es un libro que Saer dividió en dos partes, ¿no es cierto? Hay una primera parte que se llama En la zona o la zona del puerto, en el que cuenta unas cuantas historias de gente de Lampa, de gente del mal vivir, ¿no es cierto?, que vivían ahí pegados al puerto. Y la segunda parte, que dice unas cuadras más acá o algo por el estilo, no me acuerdo bien cómo es la división, ya va a hablar de otro tipo de personajes, un poquito más de clase media, estudiantes, intelectuales o protointelectuales, ¿no es cierto? Que es donde van a aparecer estos personajes que después se van a repetir en otras obras de Saer. Este relato que vamos a leer hoy, que se llama Los Amigos, sucede en aquella primera parte, en la zona del puerto, ¿no es cierto? Y habla básicamente de dos malandras, de dos taúres, de dos jugadores de naipes profesionales, digamos, que vivían de eso. ¿M? Y acá, antes de arrancar con el cuento, vamos a decir algo. Esta primera etapa de Saer estaba y creo que nos vamos a dar cuenta en alguna forma con este relato, estaba Mm, muy influenciado por la prosa de Borges. ¿Eh? mm, Por la prosa,
en sí, a ver, momento que estoy tratando de silenciar. Yo perdí acá la noción de cómo se silencian a todos. Antes estaba más claro, después de cambiar la interfase, porque escucho ruidos, ¿viste? Que me están... Les voy a pedir si pueden apagar cada uno el micrófono, el que lo tenga abierto, a ver si... Y después en cualquier momento lo abren, ¿no es cierto? Bueno, decía entonces que ya en este primer libro se nota una acusada influencia de Borges. Y más que en la retórica, que también, un poquito así, en el tipo de historia. Podemos decir que acá, en este cuento que vamos a leer hoy, podría ser una variante, una cierta manera de presentar aquellos cuentos de compadritos, ¿no es cierto?, que de una época de Borges, ¿no? Bien. Y vamos a yo les voy a sugerir, pero esto después a ustedes hagan lo que quieran, ¿no es cierto? Una vez que leamos el cuento, que lean el cuento de Borges, que se llama La Espera y que está en el Aleph, ¿no es cierto? Y que yo creo que tiene bastante que ver con este relato. Es como de alguna manera el mismo relato, pero contado desde otro personaje, ¿no es cierto? Y con ciertas variaciones de registro, pero hay muchas similitudes entre aquel relato de Borges que se llama La Espera del año 49, que está en el Aleph, y este relato de Saer. Este relato de Saer vendría a ser como una expansión de aquel relato de Borges. Es un relato mucho más extenso, este de Saer, que cualquiera de los relatos de Borges, ¿eh? Yo creo que Borges nunca escribió un relato tan extenso como este que vamos a leer ahora, pese a que tampoco es tan extenso, ¿no es cierto? Pero bueno, es un cuento que se divide en cuatro partes, podemos considerarla cuatro capítulos. Y insisto en esto, tengamos en cuenta que este libro es del 60, en el momento en que Saer tenía 23 años. Quiere decir que obviamente lo había compuesto antes, o sea, era más joven todavía. Y la madurez, digamos, narrativa que tiene, me parece que yo diría casi perfecta, ¿no? Después vamos a hacer, si hay tiempo, algunas consideraciones un poquito comparativas entre cómo resuelve Borges algunas cuestiones y cómo las resuelve Saer, ¿no es cierto? Bien, entonces, sin más, voy a empezar a leer este cuento, ¿no es cierto? Bueno, y es un cuento que arranca en mitad de una situación. Dice así: es que, pensaba Morán, nos hubiera salvado del vacío. La búsqueda había resultado inútil. 10 años atrás, en 1948, Suárez se había disuelto como polvo y humo, sin rastros, llevándose no ya su propia humanidad, sino la de Morán mismo, establecida cuando, siendo por condición experiencia hombre sin fe, la necesidad y la seguridad de poder contar uno con el otro habían comenzado a convertir la vida en un suplicio tolerable. Ese es el primer párrafo. Y magistralmente en este primer párrafo ya están presentados los dos personajes, que son Morán y Suárez, y ya está presentada la relación existencial que existe entre estos dos tipos. Bueno, son lo que podemos considerar, o van a empezar a ser lo que podemos considerar dos amigos, ¿no es cierto? A la amistad le caben muchas definiciones. Esta es una amistad de un sesgo muy, muy, muy preciso, ¿no es cierto? De un sesgo de un ambiente así medio marginal, ¿no es cierto? Pero con códigos muy fuertes, ¿no es cierto? Y acá ya están presentados. El relato está focalizado, no es un narrador del todo libre, está más bien focalizado en uno de estos personajes, que es Morán, ¿no es cierto? Que es el que va, de alguna manera, a padecer toda la acción que se va a desarrollar a partir de ahora. Bueno, entonces, ya está, en el primer párrafo ya están las cuestiones, ¿no? Y fíjense, ya va dando ciertos datos. Eran por condición y experiencia hombres de poca fe, ¿eh? Y gracias a que se encontraron, la vida se convirtió no en algo mejor, sino en un suplicio tolerable, ¿eh? Lo cual ya nos habla bastante de lo que era la vida cotidiana de estos tipos, ¿no? Gracias a ese encuentro, ese suplicio se hizo de alguna manera más tolerable.
Somos un montón, ¿eh? Ahora que estoy viendo la pantalla acá. Bueno, pero ya estaba viejo. Seguimos en Morán, ¿eh? Morán es el que va a ganar. Ya estaba viejo, estaba arriba de los 50 y era como si hubiera abolido toda edad. ¿Mm? No he de encontrarlo, pensaba todas las tardes, abolida también toda esperanza, cuando arrastraba desde su abarrotado cuarto de pensión la silla baja que colocaba en el fondo del patio para sentarse a tomar mate. ¿Mm? A ver, un momento que quiero verificar una cosita acá. Sí, estamos bien. Para sentarse a tomar mate. Entre los pausados gestos azules del atardecer provinciano, tan perfumado y húmedo en las estaciones tibias, que oprimía imponderablemente el corazón, y tan lluvioso y frío en el otoño y el invierno, que Morán, vago y melancólico, se sentía como disminuido en una zona de soledad inexpugnable, entre cuyo tejido sombrío se insinuaba con mayor nitidez cada día, como un jinete emergiendo gradualmente de una polvareda, la conciencia de su fracaso. El rostro seco, atezado, rasurado, en partes minuciosamente hasta azularse, tomando el mismo monótono mate que siempre era distinto. Morán, aunque ni aún para dormir se separaba demasiado del pesado revólver cargado con 6 balas que habían permanecido intactas desde el año 48, no había hecho más que pensar desde su regreso a la ciudad, casi un año antes, que ya no iba a encontrarlo, que el haber intentado seguir su rastro por todo el país y aún en el Paraguay y en Montevideo había sido una empresa absurda como todas las que dictan la pasión y el orgullo herido. Bueno, vamos a pararnos un poquito acá. Cierren un segundo los micrófonos, aquel que lo tenga abierto, les pido por favor. ¿Cómo hacer? ¿Mm? A ver, vamos a silenciar al azar. Ahí me parece que la pegué, ¿eh? Bueno, listo. Ahora ya dejó de escucharse ese ruido. Entonces, bueno, estamos con Morán, que vivía en una pieza de pensión, ¿no es cierto? Y se hace algunas cuantas preguntas, ¿no es cierto? Que ya estaba viejo, ¿no es cierto? Y acá Saer va a utilizar una palabra que es borgiana, en cierto modo, ¿no? Por lo menos una palabra no rara, pero digamos no es de uso tan común. Era como si hubiera abolido toda edad, ¿eh? No he de encontrar abolida también toda esperanza. Eso lo hace, esa es una palabra que suele usar Borges en muchos de sus relatos, de los grandes relatos que ya estaban escritos para esta época, ¿no? Por ejemplo, dice Borges en Las ruinas circulares, me bastaría decirla para abolir esta cárcel de piedra. No es una palabra que se nos ocurra inmediatamente, es una palabra buscada, ¿no es cierto? Y acá se nota esa influencia, por lo menos en esta primera época Borges estaba, perdón, Saer estaba fascinado con Borges, como casi todo el mundo, por otra parte, aunque también estaba fascinado con Roberto Art, ¿no? Y algo de Artiano también hay un cruce medio extraño entre estos dos escritores. Bueno, sigo un segundo más, o sea, esto es una visita guiada de última, tampoco es que nos vamos a enterar de todo el texto por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya estaba viejo, ta, 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 ta. Este, describe el atardecer provinciano, ¿no es cierto? Tan lluvioso y frío, ¿no? Dice, acá donde dice Morán, vago y melancólico, ¿eh? Este calificar de vago en el sentido de difuso o medio así en el aire de Morán, es otro adjetivo que también usa Borges bastante seguido en algunos de sus relatos, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel poema La noche que en el sur lo velaron, ¿no es cierto? Que dice en una parte, éramos vagos y argentinos en el espejo, ¿no? Hay un aire de familiaridad con ciertas palabras de Borges, ¿no? Vamos a admitir a alguien más. Bien. Se sentía como disminuido en una zona de soledad inexpugnable. Bueno, el rostro seco, acá viene la descripción del personaje, ¿no es cierto? Y un paréntesis, aunque ni aún para dormir se separaba demasiado del pesado revólver cargado con 6 balas que habían permanecido intactas
desde el año 48. La situación está planteada. El tipo lo había buscado al otro personaje, este Suárez, que había desaparecido en el 48, ahora vamos a ver por qué motivo lo buscaba, y desde el año 48, es decir, 10 años atrás, porque este relato transcurre en el año 58, él llevaba ese revólver con esas balas, digamos, intactas, vírgenes, todavía nunca las había usado, ¿eh? Las tenía para un propósito específico, ¿no? O sea, tengo una bala grabada con tu nombre, lo escuchamos en 10.000 películas y en 10.000 series baratas por ahí, bueno, acá pasa un poco lo mismo, ¿no es cierto? Nunca se separaba demasiado de ese revólver. Bueno, eh, y acá sigue, ¿no es cierto? No había hecho más que pensar desde su regreso a la ciudad, casi un año antes, que ya no iba a encontrarlo, ¿eh? Y lo había buscado por Paraguay, por Montevideo, en fin, una empresa absurda, dice así, como todas las que dictan la pasión y el orgullo herido, ¿eh? Y acá con estos dos términos, pasión por un lado y orgullo herido por otro, tenemos más o menos las motivaciones un poquito más profundas de esta empresa del Morán y de este propósito que tenía de encontrar al otro que había desaparecido. La pasión y el orgullo herido. Bien, porque esto después se va a contraponer con un motivo aparentemente más superficial, que es el que desata el conflicto, ¿no es cierto? Y sin embargo pensaba matarlo hubiera sido la única salida. Con nada que fuera parecido a palabras, se decía a sí mismo que lo habría podido rescatar matándolo, restituyéndolo a aquello que los había salvado durante 30 años del vacío, y que aunque Morán no le diera ese nombre y solo lo evocara en situaciones concretas, en porciones de historia personal, no se trataba más que de la prueba incontrovertible de su condición de hombres. Y acá hay otra clave, o sea, esta búsqueda que inicia Morán, ¿viste? Que ahora va a seguir de alguna forma, o se va a terminar de resolver, eran en todo caso para rescatar algún tipo de valor que se había generado a través de esa amistad, y era su condición de hombres. Acá estamos ante unos ciertos códigos, digamos, de amistad, por llamarlo de alguna manera. Tal vez hoy en día uno pensaría la amistad, o uno hoy en día digo, y en otro contexto que no era el de estas personas, pensaría la amistad en otros términos, ¿no es cierto? Pero los códigos de estos tipos eran eso, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que querían rescatar en definitiva? Y lo que de alguna manera este Morán sentía que se había perdido, aquella condición de hombres, ¿no? De hombres completos, de hombres comprometidos con algún tipo de cuestión, ¿no es cierto? Eso era aparentemente lo que este tipo quería buscar. Bien, es que lo habían sido amigos y hombres cabales, y por más de 30 años, alrededor de mesas de juego, en lugares nocturnos, hombres sencillos y fuertes, y como tales, de pocas palabras, erguidos y seguros como dos dioses de piel dura, los oscuros trajes ceñidos y los parcos sombreros haciendo sombra sobre la frente vasta y serena, los pómulos serios y secos, los ojos vivos. En una mesa de juego se habían conocido, en el peligro y en el riesgo. Morán lo recordaba. ¿Usted ve lo que yo veo, amigo? Había dicho Suárez, inclinándose hacia él de costado para hablarle en el oído, sin dejar de mirar las manos del tallador. Y, y él, casi en la misma actitud y tan parecido físicamente que cualquiera hubiera creído que eran hermanos, mirando igualmente las manos del tallador y hablando de costado, había respondido: algo veo, aunque no sé si será lo mismo. Y Suárez, como divirtiéndose, pues yo veo que ese hombre, refiriéndose al tallador, no encima como debe después del corte. Y él, eso es lo que estaba viendo. Entonces Suárez se había echado hacia atrás y había extraído un gran revólver antiguo de entre sus ropas y había dicho solamente: bueno, sin gritar, sin alzar demasiado la voz, calmosamente, como si sonriera: bueno. Y los 30 hombres que rodeaban la mesa
se habían puesto de pie con un estrépito de sillas caídas y habían abierto instintivamente como un sendero que iba de la boca del caño del revólver hasta el pecho del tallador, que a través de toda la mesa había abandonado la baraja mirando a Suárez simplemente. Somos gente honrada, había dicho Suárez, dirigiéndose al tallador. Usted no encima como debe cuando corta. El tallador había mirado a la concurrencia en general. Miente, había explicado con un gesto lento, didáctico. Y Morán entonces, adelantándose, yo lo he visto, devuélvanos la plata. El tallador se había puesto de pie con la misma lentitud con que había hablado, como si le incomodara hacerlo. Venía a buscarla, había dicho. Y en ese momento, de un rincón de la habitación llena de humo espeso, había surgido una voz grave y terminante, interrumpiendo su movimiento y llamándolo por su nombre. Graci, un hombre fornido, de cara chata y redonda, de grandes mejillas y una boca gruesa, cuyo labio inferior colgaba como un belfo húmedo, se había aproximado, hablando al tallador. Devolvele la plata a los señores, y a Morán y a Suárez. ¿Cuánto era? 100, había dicho Suárez, como sonriendo, y él 70. El capitalista de la partida, que tenía una mirada dura y veloz y hasta brutal, mientras los 30 hombres lo miraban con asombro y hasta con duda, había extraído entonces del bolsillo de su pantalón un fajo de billetes de 100 pesos y había entregado uno a Suárez y otro a Morán. Este, Morán, que no le debían 100, le debían 70, ¿no? Este había metido la mano en el bolsillo para sacar el vuelto, y el de los ojos brutales le había dicho, déjelos nomás, por la novedad que nos trajo, sin dejar de mirarlo, mientras Morán, haciendo lo mismo, como si no lo hubiera oído, extraía varios billetes de 10 pesos de su bolsillo, separando tres. Había guardado el resto, desarrugando después los tres billetes y colocándolos uno encima del otro. Después los había doblado, según todo su largo, por el medio, y había dado un paso lento hacia adelante y le había tocado 4 veces la mejilla con los billetes al de los ojos brutales, no como si estuviera queriendo hacerle daño, sino por el contrario, como si le hiciera un cariño. Si quiere salir afuera, le había dicho, se va a enterar de más novedades. Váyase, había dicho el otro, entre contenido y furioso. Y ellos habían salido lentamente, volviéndose desde la puerta para mirar una vez más, todavía a los 30 hombres inmóviles que los miraban a su vez, sin haber comenzado hasta ese instante a comprender. Bueno, vamos a parar un segundito aquí. Fíjense qué escena cinematográfica, ¿no? Todo este pasaje. Obviamente es una historia de tipo de marginales, ¿no es cierto? Son jugadores, están ahí, el tallador estaba haciendo trampa, ¿eh? Eh, Uno de los tipos se dio cuenta, y fíjense cómo se hablan hasta con eufemismos, ¿no es cierto? Hablan de, le da la guita por la novedad que nos trajo, ¿no es cierto? Todos estos códigos, digamos, del AMPA o de este ambiente en el que había que ser muy, no es que había que hacer, se mostraban muy diplomáticos en el discurso, pero los tipos estaban con el fierro en la mano para en cualquier momento solucionar el asunto. Hay un par de cosas interesantes acá, y esto vamos a ver después un poquito comparado con el tema de lo que hace Borges con estos mismos materiales, ¿no es cierto? Esta cuestión acá de que uno dijo que le debían 100 pesos y el otro 70. No pidieron plata de más, como uno pudiera por ahí pensar, ¿no es cierto? Total, ahí estaba todo. A mí 70, y el tipo le da 100 y le dice que se quede con el vuelto, lo cual el otro absolutamente no acepta, ¿no? Saca los billetes de 10 y le da el vuelto. O no es que se los da, le hace como una caricia en la mejilla, ¿no es cierto? Para llevarlo al otro al extremo y que el otro saltara. Pero el otro, el capitalista en este caso, acostumbrado a cuidar el negocio, digamos que se queda en el molde. Esto es muy verosímil, o sea, estas cosas
solían suceder así. Después por ahí afuera se liquidaban a tiro. Pero había cierto, este era el código de esta gente, ¿eh? Estos códigos se practicaban porque si no hubiera estos códigos, o sea, todo directamente hubiera sido una masacre y una cosa que iba inmediatamente para cualquier lado. Pero esto era un negocio, ¿no es cierto? Esto era otro aspecto de ciertas maneras sociales que tenían esta gente. ¿Y qué pasa? Cuando termina el episodio este, que los otros 30 jugadores todavía no terminan de entender lo que pasó, pues sucede muy rápido. este, a ver si silencio acá, sí. Este, Se dan vuelta y se van caminando lentamente, eh, haciendo ver que están absolutamente dueños de sí mismos, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa en el Martín Fierro cuando lo mata al negro, que limpia el cuchillo y se va lentamente. No es que se sale corriendo como un forajido barato. Se va tranquilo el tipo. ¿Eh? Lo mismo pasa en el cuento del fin con la situación inversa. Y bueno, y lo mismo pasa acá. Después de semejante, se pegan, dan la vuelta y se van lo más tranquilo, demostrando dominio de sí mismo y que no tienen ningún miedo. Y antes de salir, digamos, dar una vuelta todavía para darle otra mirada a la concurrencia. Es una situación muy violenta, digamos, de mucha violencia contenida. Bueno, y vamos a decir otra cosa con respecto a este asunto del juego. Estos tipos son dos jugadores, son profesionales, pero son dos tipos que no hacen trampa, juegan, ganan, pierden, en fin. Saer era un jugador, hoy se diría un ludópata, ¿no es cierto? Era un jugador compulsivo, lo fue casi toda su vida, hasta unos años antes de su muerte había dejado el tema del juego y otros temitas que tenía por ahí, pero esto Saer lo conocía de primera mano. Sí, Virginia. Yo terminé ayer de releer Cicatrices, que es uno de los tramos, tiene un absoluto ensayo sobre el juego, que es una cosa maravillosa, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ahí en ese cicatrices está uno de los personajes, es un tipo que juega, ¿no es cierto? Y tiene toda, digamos, una teoría de lo que es el juego, ¿viste? Eh, Alguien que esté afuera del tema, puede pensar que es por la guita simplemente, ¿no es cierto? Y es otra cosa completamente distinta. Esa compulsión al juego pasa por otro lado, ¿no es cierto? Son desafíos mucho más importantes y vitales que ganar o perder guita. A estos tipos no les importaba ganar o perder en sí dinero, cosas monetarias. La emoción pasaba por otro lado, ¿no es cierto? Por el tema de montarse en el azar, estudiar el azar, ¿viste? Y vivir en la incertidumbre, en definitiva, que era lo que los mantenía en movimiento, ¿no es cierto? Hay otra novela de Saer, de las anteriores, no de las grandes novelas, pero digamos una novela que se llama Responso, si la leyeron, también, que es un jugador, un tipo de estos, que va, o sea, y va siempre, pierde, pierde y pierde, o sea, va ganando hasta que pierde, ¿viste? Y son estos tipos que no pueden parar. ¿M? Algo de eso va a pasar acá en algún detalle. Este, y también son muy desesperantes estas situaciones de tipos tan comprometidos con el juego, ¿viste? Porque, bueno, por ahí uno no está estrictamente en ese sistema vital, entonces son muy descolocantes, ¿no? Pero bueno, Saer, estos son experiencias de Saer de primera mano, ¿cierto? Y tienen una verosimilitud absoluta. Entonces, pasa eso, ¿cierto? Se van, se vuelve uno a mirarlos, así un rato, bueno, así era como Morán lo recordaba, ¿eh? Siempre todo esto va desde el recuerdo de Morán, ¿eh? Es un relato focalizado
digamos, en el primer personaje que aparece, que es Morán, focalizado en uno, podríamos decir, ¿no? Sin asegurar que había sido en realidad, que así había sido en realidad, descontando la inevitable deformación que cada hombre hace de su propio pasado. Retenía enteramente su sentido y lo acentuaba, tal vez acicateado inconscientemente por su amargura. Y recordaba que los dos hombres que ellos habían sido 30 años atrás recorrían ya apaciguados, las estrechas calles de la ciudad, húmeda en las noches, solitarias y tristes, las calles del sur, de empedrado y casas bajas, muchas de ellas todavía de adobe, la zona del río fragante y espesa, el centro pueril, vano y retórico, como un viejo actor sin talento, y que aquel hombre, Suárez, le había dicho en pocas palabras quién era, de dónde era y a qué se dedicaba. Me llamo Asunción Suárez. No vaya a creer que soy un matón. Vivo del juego, pero nunca hago trampas y no me gusta que me las hagan. Hace unos meses que estoy en la ciudad, pero soy del sur de la provincia. Le había dicho el nombre del pueblo. También yo soy de por ahí, había dicho Morán, y un rato después habían reconocido gente por los dos tratada antiguamente, lugares recorridos por los dos en momentos distintos, que tal vez recordaban los dos de distinta manera, pero que nombrados e individualizados por la palabra y el recuerdo, se convocaban y se unían sorpresivamente. Es decir, venían más o menos del mismo pueblo y de la misma región del sur. Podemos sospechar que este pueblo que no lo nombra, Suárez, podría llegar a ser Celodino, que era donde nació Saer, ¿no? Pero bueno, alguna cuestión en común tenían gente que habían conocido, ¿no es cierto? Y fíjense que, bueno, este obviamente es el primer libro de relatos de Saer. Ya digamos, su retórica pese a que está contando estrictamente una aventura, que es muy narrativo en ese sentido, y digamos, es muy anecdótico en ese sentido, hay una anécdota llevada hasta el final, pero también uno ya ve como el tipo va mechando algunas reflexiones acerca de lo que son los recuerdos, ¿viste? Tal vez había sido deformado por el recuerdo, convengamos en que a lo mejor los tipos habían vivido cosas distintas en aquel pueblo, pero al nombrarlas, al decir los nombres propios del pueblo y de ciertas personas, era como que podían intercambiar algún tipo de conocimiento común, pero no estaba nada claro. Entonces acá ya Saer, este joven Saer de 20 y pico de años, ya está metiendo sabotajes sobre el lenguaje, ¿no es cierto? Sobre lo que son los recuerdos, sobre lo que son, o lo que es realmente lo que uno vivió y demás. Estas puntas ya van apareciendo. Todavía no estamos de ninguna manera ante el gran monstruo que fue Saer unos años después, ¿no es cierto? Y que la cosa empieza a cambiar a partir de El Limonero Real, que es del año 74. Tal vez un poquito antes, en algunos cuentos ya hay bastantes pistas de lo que después va a ser el gran Saer, el gran saboteador, ¿no es cierto?, de la narración, ¿no es cierto? Saer, a medida que fue creciendo como escritor, fue apostando cada vez más a recursos de la poesía, ¿no es cierto? Como modo de sabotear lo narrado, ¿m? De poner en tela de juicio lo que es la narración, que siempre suele ser muy afirmativa, muy taxativa. Siempre está saboteando lo que estaba contando. Acá ya se ven algunas puntas de eso. ¿M? Antes de seguir, otro pequeño paréntesis. En este mismo libro, que se llama En la zona, termina su segunda parte, que es la zona un poco más al centro, ¿no es cierto? Con estos gente de clase media, estos muchachones, que ya después los vamos a conocer a todos en sus novelas, termina con un cuento que se llama Algo se aproxima. Y se los recomiendo, si tienen el libro o pueden buscarlo por ahí, aparece suelto. En ese cuento Algo se aproxima, ya está, es una especie de programa ese cuento de lo que va a ser después la gran narrativa de Saer. El tipo ya tenía esa intuición y ya tenía
esa especie de, no sé si de plan muy acabado, pero tenía ya esa idea, ¿no es cierto?, de hacia dónde iba después a moverse su obra, ¿no? Algo se aproxima, se llama el cuento, y es un cuento muy interesante. Bueno, vamos a seguir entonces. Este, después se habían visto muchas veces en mesas de juego. Fíjense el carácter de esta amistad, ¿no es cierto? Que por supuesto no era nada íntimo tampoco, ¿no? Eran tipos de la vieja escuela. Se habían visto en mesas de juego, en sitios nocturnos, pero no habían vuelto a hablar. Solo un saludo sobrio, respetuoso, casi severo, inclinando levemente la cabeza o llevando con lentitud la mano hacia el ala angosta y suave del sombrero. Hasta que una noche, y Morán lo recordaba casi más que ninguna otra noche de su vida, después de haberse saludado con la casi severidad de costumbre, Morán alzó hacia el otro el rostro serio y vio que Suárez perdía y perdía, que estaba en una mala racha y que todavía persistía en él algo que no era profesión, sino vicio, una irracionalidad inerte que se había apoderado de él impidiéndole admitir que aquella no era su noche. ¿Eh? Acá está el carácter de profesionales. Acá el tipo este Suárez está superado por lo que sería el vicio. Sí. Pero el jugador en sí no era vicioso. El hecho de que los tipos se dedicaran al juego no era el vicio estrictamente, ¿no? El vicio era no saber dónde parar. ¿Mm? Cuando comprobó que había perdido hasta el último centavo, rodeó tranquilamente la mesa y fue hasta él. Cuando Morán vio que el otro ya no tenía más guita, se le acercó. Le tocó el brazo llevándolo aparte y le ofreció 20 pesos para que se desquitara. Suárez lo miró. Nunca acepto, dijo con seriedad, casi con dureza. Morán se encogió de hombro. Usted es dueño, dijo, y se fue enseguida. No molesto, pero sí como frustrado, sintiendo que tal vez el otro había entendido mal su ofrecimiento, confundiéndolo con un favor circunstancial, lo que para él, confundiendo con un favor circunstancial lo que para él no era más que una inflexión del reglamento. ¿Eh? Fíjense hasta qué punto estos tipos se movían por código. Vio que el otro se quedó sin guita, le fue a ofrecer, pero no como un favor, o sea, sino como que eso estaba contemplado en el reglamento de esta vida que llevaban ellos, ¿no? Para que se desquite el tipo. Y después acaba a venir una especie de teoría, no teoría, pero digamos, unas ciertas reflexiones sobre lo que son los favores, ¿no? Que se piden o que se otorgan. Y eso es muy interesante también en el contexto de la filosofía de vida, filosofía por llamarlo de alguna manera, que llevaban estos tipos, ¿eh? Entonces, bueno, no le acepta, ¿no? No había hecho una cuadra cuando lo oyó venir, dejándolo acercarse sin darse vuelta hasta que el otro lo llamó y se puso a caminar a su lado bajo los quietos árboles. Hay gente que quiere ver a los demás en la mala por el gusto de hacer favores, dijo al llegar. No lo digo por usted, le aseguro que le estoy agradecido, pero nunca acepto un favor cuando no lo he pedido de antemano. Es un modo de ver, respondió él, sacando un paquete de cigarrillos. Convidar no es hacer un favor, sino pedirlo, agregó, dándole uno. ¿Eh? Y ahí está el código. El tipo se acercó para ofrecerle los 20 pesos. Pero a la vez, al ofrecérselos, él también le estaba pidiendo, de alguna manera, que en algún otro momento hubiera algún tipo de devolución por ese lado, ¿no? Eso lo tenían clarísimo. Así lo recordaba él, ahora que había pasado la cincuentena y se sentía viejo, y no hacía un año que había regresado a la ciudad después de buscar a aquel hombre por todo el país, y aún en el Paraguay y en Montevideo por la sencilla razón de que había resuelto matarlo. 30 años pertenecientes a un pasado más vasto y totalmente impersonal, que a medida que avanzaba el recuerdo eran 20 y 18 y 15 y 10. Ahí la historia se detenía, en estos 10 años últimos. El pasado se detenía, dejándolo cernido sobre una situación no terminada, como si un gigante lo hubiera alzado sobre su cabeza y hubiera permanecido todo ese tiempo sosteniéndolo en la altura sin arrojarlo. Así sentía secretamente todas las tardes, cuando se sentaba en la silla baja
bajo el único y alejado árbol del patio de la casa de pensión, mirando hacia la puerta de calle. ¿Eh? Tipo, hacía un año que estaba ahí, en una pensión, en la ciudad, había vuelto después de mucho tiempo. En las tardes quietas, resplandecientes, él veía no solo la calle, sino también, a través de la puerta abierta, el fondo del patio de la casa de la vereda de enfrente, tan semejante al suyo, que de haber habido en él un hombre sentado en una silla baja, él hubiera creído ser él mismo reflejado en un espejo. Fíjense. Situación otra vez borgiana, totalmente. ¿M? Acá está el tema del espejo, o sea, el lugar donde él estaba era simétrico a la casa de la vereda de enfrente, que era el mismo patio, o parecido, ¿no es cierto?, con el mismo fondo. Estas casas que son todas iguales, ¿no es cierto? Las pensiones o estos conventillos. ¿M? A ver, momento que otra vez tengo una perturbación sonora. Ahí estamos. Bueno, entonces ya más o menos vamos poniéndonos en lo que va a pasar, porque esto también de alguna manera es una prolepsis, es una especie de anticipación, ¿no es cierto? Estos juegos del doble, ya había dicho que eran los dos muy parecidos, ¿viste? Estaban afeitados hasta de la misma manera, el traje apretado, oscuro. El tema del doble ya está planteado, ¿no? Es un personaje, digamos, dividido en dos, ¿no? Vamos a ver entonces. Silencioso, melancólico, Morán permanecía en él hasta el oscurecer. Ya no jugaba, o lo hacía muy pocas veces. Con el dinero que le quedaba podría vivir decorosamente 2 años. Después, nunca pensaba en después. En eso era como un muerto, despojado de todo por venir. En eso, bueno, ya lo digo, ¿no? Sin embargo, a veces, muy de tarde en tarde, en que un pequeño resplandor se encendía en aquel horizonte vacío, algo que no era la esperanza, sino su oscura posibilidad. Y esto, cuando distraído, habiéndolo completamente olvidado por la inveterada costumbre de llevarlo sin querer, al bajar la mano para tocarse la rodilla o meterla en el bolsillo del pantalón, percibía en la cadera, cubierto por la camisa y sostenido por el ancho cinturón de cuero que era tan viejo como él, el cuerpo alistado y duro del pesado revólver cargado con 6 balas que desde 10 años atrás permanecían expectantes, vírgenes, intactas. Y como vemos acá, aún en el temprano Saer, esta retórica de las oraciones subordinadas, ¿no es cierto?, que se van metiendo en lo que empezó a decir y en lo que termina de decir, acá ya están, coma esto, coma aquello, hasta que uno un poco se pierde, ¿no es cierto? Y el tipo termina de completar el sentido. ¿M? Ahí termina la primera parte, ¿no? Digamos, la primera parte de la sonata, que en este caso tiene 4 partes. Igual cada párrafo es perfecto, ¿no es cierto? Después, la historia obraba por sí sola. Ellos ya se conocían, ya se veían, otra vez vuelve para atrás, ¿no? Ya se veían de vez en cuando, y aquel conocimiento inicial era la historia. Las otras circunstancias no eran más que sus inflexiones, sus consecuencias. Al margen de todo recuerdo quedaban días, horas, minutos. Los dos hombres, casi iguales, de rostro atezado y rasurado, se veían de vez en cuando y hablaban del pasado y de su oficio. Un pueblo del sur que los dos conocían, de parvas como de un oro viejo y humedecido, nítidas a la luz del último sol del crepúsculo, que enloquece y degrada, alegres y vivas bajo el primer sol de la mañana, que deslumbra y engaña, y también de hombres ya consumados por la muerte, cuyas hazañas consistían en vencer el mal con la ecuanimidad, y de barajas y de dados, pequeñas cosas vistosas que condensan el porvenir, cuyas evoluciones uno puede prever y dominar si deja de darles crédito. Esto es un párrafo bien interesante, es decir, se empezó a desarrollar esta especie de amistad, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y los tipos siempre hablaban de lo mismo, ¿eh? Sin demasiada no confianza, sin demasiada intimidad. O sea, no era que los tipos hicieran confesiones. Siempre que se encontraban, hablaban de aquel pueblo donde supuestamente que los dos conocían, de las parvas de trigo,
y aquello, ¿y de qué más? De naipes y de dados, ¿no? Y acá dice algo con respecto al juego que me parece bien interesante, ¿no es cierto? Que dice barajas y dados, pequeñas cosas vistosas que condensan el porvenir, cuyas evoluciones uno puede prever y dominar si deja de darles crédito. Esta es la personalidad del jugador, ¿no es cierto? El verdadero juego es este, ¿eh? Pues si vos estás jugando con alguna especie de creencia o de sentimiento, de que podés confiar en el azar y demás, ahí es donde perdiste. Pero si vos tenés claro que no tenés que darle crédito, viste, bueno, acá estamos, viste, que salga lo que salga, ¿eh? Estoy viendo acá que tenemos dos pantallas y, viste, hay un montonazo de gente. Bueno, perfecto. Ahora vamos después a mirar todo para adelante como si estuviéramos contentos y nos sacamos una foto. Aprovechemos. Va a aparecer la tapa de la revista esa, no, no importa. Entonces, y otra vez acá Saer, el joven Saer, se encarga de recalcar que los dos hombres eran casi iguales, ¿eh? Y acá es donde uno puede ver, digamos, a mi gusto, a mi modesto entender, algún pequeño signo de inmadurez en Saer. Estoy diciendo por ahí una herejía, ¿no es cierto? Porque insisto que este relato es casi perfecto. Pero es casi perfecto porque, o sea, insiste demasiado en el parecido de los tipos, lo cual, este, si el tipo no hubiera dicho nada, uno ya mismo se da cuenta de que son dos personajes simétricos, ¿no es cierto? Más al hablar de la casa de enfrente y todo, bueno, no importa. Esto Borges, en ese cuento que yo les comenté, que me encantaría que lo lean después, que se llama La Espera, ¿cierto? Porque es como para completar un poco esto, Borges lo resuelve magistralmente, de la siguiente manera. Deme un segundito porque yo creo que vale la pena, ¿no es cierto? El personaje en el caso de Borges también es un malandra que está escapándose, que se refugia en una pensión se interna en una pensión como para que no lo encuentre alguien que supuestamente lo está buscando, un enemigo. ¿M? Y dice lo siguiente: cuando la mujer le preguntó cómo se llamaba a este tipo, dijo Villari, el apellido, no como un desafío secreto, no para mitigar una humillación que en verdad no sentía, sino porque ese nombre lo trabajaba, porque le fue imposible pensar en otro. ¿M? Este Villari, o sea, el tipo no se llamaba Villari, se lo dijo a la dueña de la pensión. Villari era el tipo que lo estaba buscando, era su enemigo, el doble, ¿eh? Acá está claramente el doble. Pero se lo dijo no porque, dice, no lo sedujo ciertamente el error literario de imaginar que asumir el nombre del enemigo podía ser una astucia. Fíjense cómo acá se desdobla Borges y sale del narrador y te agarra a vos, lector suelto, y te dice, yo sé que estoy insistiendo en esto de que el tipo tome el nombre de su enemigo, ¿viste? Pero lo estoy haciendo a propósito, no lo tomes como un error literario. Te agarra, viste, aparte y te explica eso. Acá Saer se muestra un poco más ingenuo, viste, recalcando, viste, que eran parecidos y demás. Dice acá Virginia, Saer insiste porque no termina de confiar en el lector. Yo creo que porque no termina de confiar en sí mismo, todavía como narrador, viste. Eh, entonces esas insistencias, esos énfasis, para que quede claro que en definitiva se trata de un doble, es un pequeño signo de inmadurez, un ínfimo signo de madurez. Tampoco, o sea, viste, igual es un... Esto me hubiera gustado escribirlo a mí, no a los 23 años. Me hubiera gustado escribirlo a mí esta mañana, y sin embargo, viste, no way, ¿no? Yo lo hubiera escrito totalmente así y no vería ningún defecto si lo hubiera escrito yo. Pues bueno, sigamos. A ver. En 15 años nunca se tutearon, ¿no? Gente de la vieja guardia. Se habían conocido arriba de los 20. Acá hay otro detalle. Arriba de los 20 quiere decir cuando tenían más de 20, ¿no? Arriba de
otro giro borgiano, ¿viste? ¿Se acuerdan? Arriba de 3 veces no hablé con él, dice por ahí en Funes el Memorioso. Y acá Sae inevitablemente, o sea, aparte por ósmosis, ni siquiera tal vez conscientemente, arriba de los 20 se me ha conocido. Bien, perfecto. Y solo hablaban cuando se encontraban. Nunca iba uno a la casa del otro y hablaban como por cortesía de temas que la historia, acá insiste mucho con la historia con mayúscula. La historia, en este caso, lo que nos dice Sarco en la historia, era todo aquello que tuviera que ver con la relación de los dos tipos. Los demás hechos eran hechos sueltos, ¿eh? Pero la espina significativa de la existencia de estos dos malandras, o por lo menos de este Morán, era la relación que tenía con el otro tipo. Eso era la historia. Todo lo que ellos producían era la historia. Lo demás eran acontecimientos sueltos, ¿no es cierto? Bueno, y hablaban solamente de temas de la historia, que la historia misma proponía, pero que eran casi siempre los mismos. Se encontraban en una partida y cada cual jugaba su dinero y perdía y ganaba su dinero, y solo después, a la salida de vez en cuando, se juntaban para tomar una copa o comer algo. Una vez Morán no lo encontró en una partida y se extrañó. Tampoco lo vio en la siguiente, ni en la otra, ni tampoco en la próxima. Estuvo casi 8 meses sin verlo. Y hacía ya 15 años, desde aquella noche, que en el peligro y en el riesgo los dos hombres se habían conocido. Entonces, una noche, Suárez reapareció como de costumbre, el traje limpio, el sombrero ceñido, pero como engordado. A Morán le dio la impresión de que había estado en un hospital o algo parecido, ¿no? Más bien algo parecido. Fue y le dio la mano. El otro se la estrechó con frialdad. Y 15 años después, Morán todavía podía recordar que en aquel momento había pensado, se siente como espiado por mí, como vigilado. Le preguntó dónde había estado. Y Suárez le respondió de mala gana, en Córdoba, dijo. Después se habían separado nuevamente, como era su costumbre, para atender cada uno por su cuenta la partida, pero al finalizar el propio Suárez se había arrimado a Morán y había sido ya en un café tomando una ginebra, viendo la llovizna interminable de la noche de otoño, donde Suárez, como recapacitando, como sabiendo que aquella cordialidad de Morán no era más que una inflexión del reglamento, otra vez, ¿no? La inflexión del reglamento, hecho por Morán para tratarlo a él justamente, le contó que había estado preso. Me hubiera escrito, dijo Morán. ¿Para qué? ¿No contaba conmigo? Preguntó Morán. Sí, dijo Suárez, pero no lo necesitaba. Morán lo había mirado con fijeza, recriminándolo. Le podía haber mandado cigarrillos, un paquete de algo. ¿Para qué? ¿Por qué lo metieron en cana? Suárez miró por la ventana la delicada, inocente llovizna. Mujeres, dijo. Usted no quiere aceptar favores, de acuerdo, pero yo si quiero puedo ofrecérselo, ya lo sé. Y eso había sido todo. Morán recordaba que había pensado, yo no puedo contar con él si él se niega a contar conmigo. ¿Mm? Esa es una reflexión bien interesante, ¿no? Yo no puedo contar con él si él se niega a contar conmigo. Más en este ambiente, pero yo creo que en la vida en general, ¿no es cierto? Llegadas a instancias así como esta, ¿no? Bueno, o bien, tal vez entiende las cosas al revés. Y era, aunque con otras palabras, una idea simple, para poder contar siempre con alguien, y no era tal vez una idea, nada que tuviera que ver con palabras, sino un sentimiento, casi una breve iluminación. Para poder contar siempre con alguien, es necesario no recurrir a él, nunca. De esa manera, las cosas no cambiaron hasta que 15 fueron 20 años, ¿no? Los días se acumularon iguales, el saludo severo, la charla cortés y prevenida, involucrando parvas de oro húmedo y dócil, hombres completos en la muerte, agorerías, bla, bla, bla. Cuando hizo 20 años justos de aquella noche en que los dioses jóvenes de piel dura se conocieron en el peligro, ya repitió 3 veces que se habían conocido en el peligro, los días fueron el día. Acá viene el asunto. Eso se convirtió en el día. Las inflexiones fueron historia, de nuevo, pero una historia que muestra su otra cara. Después del día, la historia se dio vuelta, como un dado que rueda un poco más y se detiene, y ahí quedó la historia, el dado, inmóvil.
¿Mm? Otra vez la metáfora con el juego, ¿no? Y esa inmovilidad es como un medallón de vieja plata que se conserva en el fondo de un cofre trabajado de relieves nítidos, aunque atenuados por el desgaste del tiempo. Un bajo relieve que muestra dos hombres muy parecidos, casi iguales. ¿Ven? Otra vez. Insiste con eso. Dos hombres muy parecidos, casi iguales. Sí, ya la tenemos clara, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí está. De rostro atezado y alta estatura, ceñidos en trajes oscuros, la frente sombreada por el ala del sombrero, un poco más corpulentos que 20 años atrás, pero los mismos. ¿Mm? Ahora fíjense, esta descripción que vuelve a hacer por tercera vez o cuarta de cómo estaban vestidos, ¿no es cierto?, que eran los rostros atesados y demás, más allá de que repita que eran iguales, eso funciona también como un estribillo, ¿no es cierto?, como una forma de, como un pie que da, da movilidad a la narración. Cada tanto para y manda ese estribillo. Y es como arrancar otra vez con el relato. Eso está muy bien, eso está muy bien, ¿no? Bueno, entonces, ta, 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 más corpulento que nada. Así era como Morán lo recordaba, ahora que no había historia, entre aquel instante en que Suárez entró por primera vez a su casa, después de 20 años de conocerse, y el instante mismo en que estaba recordándolo. Desde entonces no había habido más días, así como no hay más que sonidos en ciertas músicas a las que no les prestamos atención hasta que una nota nos toca el corazón con un calor imponderable y la música se instituye. Recurre a mí, pensó Morán, la primera vez que el tipo lo va a ver a la casa. Recurre a mí, pensó Morán, viéndolo entrar. Igual que de costumbre, pero ligeramente excitado, tal vez con la mirada demasiado viva, demasiado rápida. Tal vez no confía en mí, pensó, subpensando que eso podía ser solamente una idea suya, tan acendrada que él adjudicaba instintivamente su significación a la realidad. Entonces, la irrupción de este Suárez en la casa de Morán, acá dice Mirta algo, el doble uso de mayúsculas y minúsculas para historia y música, efectivamente, claro, son pequeños detalles, viste, que cuentan, en definitiva. Entonces, y acá Saer dice subpensando. No estaba muy buena la palabra subpensando, ¿no es cierto? Si tal vez él lo hubiera corregido después, hubiera puesto que yo, pensando por debajo o, ¿viste? O alguna cosa así. Pero bueno, 23 años, insisto. No es que no lo haya vuelto a leer Saer, pero Saer tenía un criterio con respecto a a la corrección. Y era algo que justamente Saer le criticó muchísimo a Borges, que en cada vez que podía, Saer odiaba que Borges hubiera corregido todos aquellos primeros poemas de su juventud, de sus tres primeros libros, ¿no? Que eran los propios de un joven, y que él en la década de los 60 Borges hubiera agarrado y hubiera cambiado y los hubiera llevado para cualquier lado. Es decir, los falsificó de alguna forma aquellos poemas originales, que por suerte igual se conservan, ¿no es cierto? Bueno, acá se ve que Saer no quiso sacar ese subpensando. O a lo mejor yo estoy diciendo todo esto y no tiene nada que ver porque a mí no me gusta la palabra subpensando y yo se lo hubiera sacado, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Igual está bien. Se entiende lo que quiere decir, ¿no? Suárez detuvo un poco la mirada sobre su rostro antes de decirle, necesito un favor. Acá por fin el tipo necesita un favor. Sí, había dicho Morán distraído, siéntese. Buscó ginebra y dos copas. Sirvió y bebieron. Un gran favor, dijo Suárez, pero ya no lo miró tan fijamente y agregó, necesito que me preste 10.000 pesos. ¿Qué? Morán lo miró como si sonriera, y Suárez apuró su ginebra sin mirarlo. Estoy en un lío, en 15 días puedo devolvérselo. Morán había vuelto a llenar las copas pensando, tiene que necesitarlos mucho para recurrir a mí o a cualquiera. Ahora fíjense algo, un detalle, y acá hay algo que es lo que no le termina nunca de cerrar a Morán, en definitiva, que uno de a poco se va dando cuenta. Morán nunca llega a estar seguro de que el otro efectivamente confiaba en él, ¿eh? Y eso
eso es lo que, en definitiva, también lo que lo trabaja durante tantos años. ¿Mm? Este, Él sí confía en Suárez, pero él siente que Suárez no termina de confiar en él. Hay un cierto desnivel en esta amistad, o como uno quiera llamar esta relación, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Este, después dijo, ¿para cuándo los necesita? Para esta noche. Tengo que pedirlos prestados, pídalos. Sería la primera vez que en 15 días va a tenerlos de vuelta. Le doy mi palabra. Morán bebió un trago, un largo trago y pensó, he esperado 20 años que él contara conmigo. Ahora está aquí. Tengo que conseguírselo para esta noche. Lo miró con seriedad pensando que 10.000 pesos eran demasiado dinero. Venga a las 10, dijo y el rostro de Suárez cambió nuevamente. La piel se había estirado, endurecido, y los ojos se hallaban totalmente apaciguados, mirándolo como siempre, sin matices, fijamente. Después Morán preguntó, ¿en qué lío se ha metido? El tono empleado por Suárez para responderle fue el mismo de 5 años antes, un tono seco y casi duro, el de una intimidad que se contrae al ser atisbada. Mujeres. Fíjense, estos tipos no aflojaban nunca. La circunstancia era que el tipo le estaba pidiendo un favor, pero él se mantenía en la suya. No se había mostrado más sonriente, ni más condescendiente, ni más explicativo. Los tipos eran así y punto. Y eso lo entendían los dos perfectamente, ¿no? Bueno, vamos y salió. En su otra cara, el medallón muestra a un hombre pensativo en un cuarto de pensión, con los ojos entrecerrados, haciendo girar distraídamente una copa vacía, pensando principalmente en qué podía reportarle a él darle de un golpe 10.000 pesos que tenía que conseguir prestados a un hombre que en 20 años no había hecho más que empeñarse en conservar una fría distancia y que lo único que tenía de común con él era una profesión, una noche de riesgo y un pasado que la memoria y la imaginación seguramente deformaban y que ni siquiera daba pruebas suficientes de ser verdadero. Es decir, acá está la síntesis exacta de lo que los unía a estos dos tipos. Una noche de peligro, ¿no es cierto? Aquella vez. Y no más que eso, ¿no es cierto? A partir de eso se había configurado algo. Y acá también tenemos un punto borgiano, ¿viste? Borges lo dice en la biografía de Cruz, y lo dice en tantos otros relatos, sobre todo de Compadrito, ¿no es cierto? Que la vida de un hombre, en definitiva, se reduce a un momento significativo que le tocó vivir, ¿no es cierto? Hay un momento en la vida de cada persona que es el verdadero momento y es la razón de la existencia. Bueno, acá parece ser aquella noche de peligro, ¿eh? Que tuvo largas consecuencias, que generó una amistad de 30 años, ¿no es cierto? Una amistad, o como uno quiera llamarla, ¿no es cierto? Bueno, perfecto, vamos. Este, la inmovilidad continúa en un friso breve, inmutable, que muestra a un hombre que el tiempo ha hecho más corpulento, de traje oscuro, ceñido y parco sombrero negro, recorriendo la ciudad como un caballo atravesando un huracán. Puede verse que da 3 veces su palabra en un mismo día por un dinero que esa misma noche entregará a alguien que ha estado esquivándole su intimidad durante 20 años. Fíjense cómo insiste en esto de que Suárez le estuvo esquivando la intimidad. Hay un desnivel en la relación esta. Claramente hay un desnivel, ¿cierto? En fin, el tipo va a pedir guita para Suárez, ¿no es cierto? Un friso en cuyo extremo hay dos hombres, uno que acaba de recibir 10 billetes de 1.000 pesos y se retira, mientras el otro, libre, lo mira fijamente, fijamente pero como cansado, como invadido por una portentosa fatiga. Pero hay un medallón más y otro friso, por último. Esto de poner la historia en medallones, ¿no es cierto? Y narrar como si el tipo estuviera viendo a los personajes en un friso, es un recurso literario para que el narrador, en tercera, no se meta demasiado. Entonces es como que está contando algo que está viendo. Después va a ser algo parecido con la mujer de la pensión. Ya veremos. ¿Mm? Algo que vimos en Denevi el otro día también. Dice, hay un medallón más y otro friso por último. El medallón es pequeño, simple. Muestra a un hombre que espera, sereno,
confiado, Morán, ¿no es cierto? No dinero, porque ha visto muchas veces, inmutable, su dinero barrido en una mesa de juego, sino algo que ni siquiera sabe qué es, pero que sabe que necesita. El friso es extenso, reiterativo, lento. El hombre se levanta, este hombre es Morán, ¿no? Se levanta y sale, va a una casa de pensión en el extremo de la ciudad y alguien le dice, se ha ido. Pregunta, ¿hace mucho? Un mes, le responden. Aunque en el friso no puede verse, su corazón golpea con violencia dentro del pecho y el hombre piensa, la misma noche. Dice, ¿dijo dónde? No, ni siquiera tuvo la... Quieren responder, pero él interrumpe, gracias. Dice, retirándose rígido, herido y ofendido, hace sus valijas y sale de la ciudad. Es decir, el otro tipo se las tomó hace un mes con la plata, dijo que la iba a devolver. Bueno, hay una fecha en el medallón, en el último, 12 de septiembre de 1948. En el extremo del friso hay otra, octubre de 1958, que es ahora donde está transcurriendo la acción. Muestra a un hombre regresando a una ciudad abandonada 10 años atrás, alquilando un cuarto en una casa de pensión de vasto patio, desde el cual, en las tardes resplandecientes de la primavera y el verano, el hombre ve una casa en la vereda de enfrente con un patio tan parecido a ese en el cual se haya sentado, que piensa a menudo que si otro hombre se sentara en él, en una silla baja, él creería estar viendo su propia figura reflejada en un espejo. Y acá repite lo mismo que había dicho antes, ¿no es cierto? Acá empezó el ensamble de espejos, ¿no? Bien. Ahora bien, quien ha forjado este último friso ha dado al hombre una expresión determinada, ha tallado trabajosamente su rostro para dar a entender que en 10 años, esté en Tucumán o en La Plata, en Buenos Aires o en Montevideo, su pensamiento no ha variado jamás. Es la expresión de un hombre que se repite interiormente, sin cesar, como si no hubiera aprendido otra cosa en toda su larga vida, tengo que matarlo, tengo que matarlo, tengo que matarlo. Y acá otro estribillo, porque esto ya lo había dicho antes, ¿no es cierto? Volvemos otra vez al corazón de la historia. ¿Eh? Bueno, vamos con el último capitulito. En el mes de octubre del año 1958, un hombre corpulento, aunque ligeramente encorvado, que conservaba la remota apariencia de una antigua fortaleza, como una vieja dama conserva ciertos modos que le fueron peculiares en el esplendor de una exitosa juventud, que no le alcanzan, sin embargo, en la vejez para ocultar su decadencia, tomó un cuarto con pensión completa, el último de una hilera cuyas puertas desembocaban sobre una larga galería de mosaicos rojos, completamente agrietados y descoloridos, en un antiguo hospedaje situado en el barrio sur de la ciudad. Y al serle preguntado por la dueña su nombre, a los efectos de asentarlo en un viejo cuaderno que hacía las veces de registro, dijo llamarse Asunción Suárez. Y acá volvió el otro y provenir del norte del país, declarando a sí mismo 52 años de edad. Pagó un mes por adelantado, un mes adelantado. Y acá está el recurso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando leímos aquel cuento de Denevi que decían, bueno, si el portero les hubiera preguntado a estas dos damas, qué sé yo, ¿viste? Acá el narrador se corre y hace una, o sea, acá hay un narrador conjetural, ¿no es cierto? Entonces dice lo siguiente. Y si la dueña de la pensión hubiera podido, por algún favorable poder de agorería, penetrar en sus pensamientos, habría sabido que los 900 pesos en billetes de 100 que el hombre le entregó el día de su llegada eran los últimos de que podía disponer. Usando de ese mismo poder de penetrar en la conciencia, cosa que no sucede, ¿no es cierto? Esto es un truco del narrador. De los otros, la dueña de la pensión, una mujer que al hablar con sus vecinas en la feria acostumbraba a llevarse delicadamente la mano al pecho, gesto que contrastaba con sus 80 kilos plácidos mientras revolvía los cajones de sucia verdura con una pericia despectiva que solo es posible encontrar en las mujeres, habría llegado a saber además, y entre otras cosas, que aquel hombre, que era jugador de profesión, ya no jugaba o prefería no hacerlo. En primer lugar, por falta de dinero y en segundo lugar,
y la dueña de la pensión habría advertido que para el hombre esta razón era la más importante, porque estaba sintiendo últimamente que aquel ligero atisbo de racionalidad, ¿se acuerdan aquel vicio? Que lo abordaba junto a una mesa de juego y que nunca había podido dominar totalmente, crecía cada día un poco más como el montoncito de fichas de un ganador, al mismo tiempo que su voluntad iba mermando con la misma regularidad con que disminuye la altura de un mazo de naipes que se descarta gradualmente. Todas las metáforas existenciales están referidas con el juego a lo largo de todo el cuento, ¿no es cierto? ¿Mm? Para clarificar más la situación, el tipo recurre a las metáforas del juego, que eran las que manejaban él. Pero todo es soledad en la mente de los hombres. Acá bajo un cambio. Y solo la palabra, que casi siempre la agrava, pues puede a veces atenuar esa soledad. Suárez, sin embargo, no hablaba nunca, y tampoco al principio salía nunca de su habitación, como aquel Villari de Borges, salvo para ir al comedor, donde en vano los demás pensionistas querían entablar con él alguna conversación, para llenar el vacío, como es costumbre de la gente, con un método que no cuesta nada y que se llama las maneras sociales. Es raro, decía la dueña de la pensión a sus vecinas en la feria, porque a la tardecita dan ganas de salir al patio, que es tan despejado. Y en efecto así era, y así lo comprobó el hombre, este Suárez, cuando unos días más tarde, justamente teniendo en cuenta una recomendación cordial que le hizo la dueña de la pensión durante el almuerzo, salió al patio como a eso de las 6, o tal vez un poco más tarde, viendo con atenuada fruición el vasto paraíso florecido, el tapial enrojecido y polvoriento a raíz de la gradual disminución con que el tiempo ataca los ladrillos y el despejado cielo de la primavera, abierto y claro en el atardecer sin brisa. Fue para Suárez como un sereno despertar, y la dueña de la pensión, halagada y satisfecha porque el hombre había seguido con tanta obediencia su consejo, vino ella misma y le ofreció una pava y un mate y una silla baja para que se sentara bajo el paraíso. Suárez se sintió, si no complacido, por lo menos agradecido, y aguardó tímidamente el alto cuerpo ligeramente encogido, las manos en los bolsillos del pantalón, en la puerta de la cocina. Acá están todas las subordinadas de Saer, ¿no? Que nos separan del sujeto y el predicado. Que la mujer le preparara con diligencia, rapidez y maternalidad el mate. Ella misma le llevó la silla hasta el paraíso y la colocó debajo de su sombra medular, de una frescura afinada y sin estridencias. Y Suárez acató todo, sin proponer la más mínima variación, porque aquel cambio de costumbres le resultaba no tanto indiferente como fatal, y también un poco porque su condición de hombre tímido le vedaba contradecir aquella cortesía enérgica de la dueña de casa. Fíjense qué bien la descripción de la idiosincrasia de este tipo, ¿no es cierto? Un montón de pequeños detalles. Y volviendo a ella, diríase que otra vez el narrador acá interpuesto, ¿no? Diríase que le habría resultado interesante por esa imperiosa necesidad que tienen las mujeres de conocer con lujo de detalle la intimidad ajena, disponer por agorería o por mera monstruosidad de una facultad que le permitiera observar la conciencia de los otros, y no, como es corriente, sus meras manifestaciones, sus señales. Otra vez, ¿no? La conciencia y las manifestaciones. Este es el gran tema de Saer después que va a explotar en sus grandes obras, ¿no? Sus señales, una mirada que crece, se alarga o rehúye, un gesto súbito, una palabra, la tensión de una mano o de un rostro, que al fin de cuentas determinan una reacción, pero casi nunca sus resonancias. Habría sabido últimamente, de haberle sido posible, que la intuición no es el conocimiento, sino su energía, que son previamente necesarios el esfuerzo y la agonía de la intuición para que el conocimiento se haga posible. Y acá vamos entrando ya en el final, porque cuando Suárez, después de haber visto allá en el otro patio al hombre sentado en una actitud tan parecida a la suya, que creyó ser el mismo reflejado en un espejo, experimentó algo
Ese algo no fue el conocimiento, sino la intuición, fue la agonía, fue el esfuerzo y una especie de inflexión de la voluntad que lo lanzó hacia la posibilidad del conocimiento sin permitirle todavía arribar a él. Todo esto para decir que el tipo había sentido algo que no se puede terminar de explicar al ver al otro tipo en el patio de enfrente, ¿no es cierto? Bien. El hombre tenía unos modos vagamente familiares, tanto que Suárez pensó que podían ser los suyos. No es posible, pensó. Estaba acostumbrado a imaginarlo muerto, aunque sabía que había dejado en lo más remoto de sí mismo una reserva de positiva esperanza. Escuchen esta comparación, como esa monedita que los jugadores dejan en el bolsillo más secreto para regresar a casa en el tranvía. El conocimiento se le impuso desde afuera porque estaba dispuesto a recibirlo, ya que notó que allá, en medio de la despejada atmósfera de octubre, la figura idéntica a la suya, bajo el paraíso medularmente verde y vasto que quedaba en suspenso, con la pava de aluminio que imaginaba, más que ver, inclinada e inmóvil sobre el mate a punto de ser llenado, la cabeza alzada como oliendo el aire y la mirada, adivinada más que vista, dirigida hacia él. Ninguno de los dos estuvo de pie antes que el otro. Los dos al mismo tiempo. Es un espejo en definitiva, ¿no? Los dos al mismo tiempo, dejando previamente a un costado, con la misma lentitud y el mismo cuidado, el mate apoyado sobre la pava, junto a las sucias y tocas patas amarillas de las sillas bajas, comenzaron a acercarse uno al otro y a medida que avanzaban fueron reconociéndose los rostros severos, los cuerpos que el tiempo degradaba todos los días un poco más, el complicado mecanismo del ser moviéndose lentamente primero, sacudiéndose el polvo después de despertar como un miembro muerto, ascendiendo después, irguiéndose para reconstruirse minuciosamente, como cuando se levanta una casa hecha escombros en una película proyectada al revés. Cuando lo vi pasar, explicaba la dueña de la pensión unos días después a sus vecinas en la feria, lo llamé para preguntarle si podía retirar la pava y el mate, pero no me respondió, no me miró siquiera, me dio rabia, porque yo no sabía lo que estaba pasando. Hubiera tenido seguramente mucho que contar, pasando a ser por largo tiempo la mujer más importante de todo el vecindario, porque lo que experimentó Suárez al comprobar desde la puerta de su casa que el hombre que estaba en la puerta de la casa de la vereda de enfrente era aquel Morán al que no veía desde 10 años atrás, fue un sentimiento muy parecido al alivio, ¿eh? Al alivio. Otra vez, llegado el momento, digamos, de los bifes, viene el alivio, ¿no? Bajó a la vereda al mismo tiempo que el otro hacía lo mismo y los dos hombres se miraron. A Suárez le pareció percibir un gesto breve que el otro hacía con la cabeza, un gesto que era una breve negación, pero que se refería no al presente, sino al pasado, como si negara algo que estuviera recordando. Suárez alzó el brazo como para hacer un saludo, y sus facciones se distendieron. Insinuaron una sonrisa que cuajó en un gesto de sorpresa cuando vio que Morán llevaba la mano a la cintura, bajo la camisa, y hacía fuerzas como para sacar algo de allí, algo que Suárez no necesitó ver para comprender de qué se trataba. No habrá tiempo, pensó, y cerró los ojos y después sintió algo semejante a empujones, hechos con un hierro candente en los hombros, en el pecho, en el estómago, algo que lo hacía retroceder, lo tumbaba y más que nada lo desesperaba. Ni siquiera oyó las detonaciones, o tal vez vagamente creyó oírlas. No era eso lo que le interesaba, quería comenzar a hablar. Movió los brazos, sintió que el aire a su alrededor se congelaba y de pronto estuvo con Morán junto a parvas de oro húmedo y dócil, hablando explicándole que ya va a darle el sobre que tiene adentro en el ropero, en el abarrotado cuarto de pensión, ahora enseguida sobre el resplandor mismo del último destello del tiempo, el sobre dirigido a Carlos Morán 10 años antes, devuelto intacto, con una leyenda en letras rojas hecha por un empleado de correos que dice destinatario desconocido. Enseguida, explicándole a punto de llorar que dentro del sobre cerrado hay una esquela escrita con letra humilde, con letra de pata de gallo y 10 billetes
de 1.000 pesos. Y ahí termina el relato. ¿Qué le parece? Abran nomás los micrófonos, ¿eh? Bueno, acá estamos Es medio desesperante, ¿no? Porque medio, sí. va en un increyendo que logra perfecto la tensión Un para llegar a esa situación. Es un poquito desesperante, sí, la verdad que sí. Bueno, y bueno, finalmente, acá hay varias cuestiones, ¿no es cierto? El narrador focalizado en Morán, más que nada en la primera parte del cuento, ¿no es cierto? Este narrador, un poco bastardo que él, que le atribuye a la dueña de la pensión, si la dueña de la pensión hubiera podido tal cosa, hubiera, entonces son facilidades para el lector esto, o sea, se corre de repente el narrador para poder explicar mejor algunas cuestiones o darle más información al lector sin tener que hacer toda una larga paráfrasis, digamos, en todo caso, ¿no? Pues bueno, a mí me parece que y acá hay un último detalle que yo les quiero señalar, cuando el tipo, antes de recibir los disparos, ya sabe, ya se dio cuenta perfectamente lo que va a pasar, cerró los ojos. Es exactamente lo que hace Villari en el cuento La Espera, ¿no es cierto? Cuando entran los dos tipos a liquidarlo, los mira, les hace un gesto que lo esperen y cierra los ojos. Y en esa magia estaba cuando lo borró la descarga, dice Borges, ¿no es cierto? Mm. Este, impresionante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá está, bueno, me parece un relato maravillosamente bien escrito, y que pinta absolutamente los códigos de esta gente, pero que los códigos de esta gente, que en definitiva son los códigos de cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Con más o menos detalle, ¿no es cierto? Estas ciertas formalidades a los que los tipos se atienen, ¿m? Eh, estas seguridades que buscan en la amistad, en este caso, bueno, nada, este concepto de la amistad mismo, ¿no? Tipo que no se tuteaban nunca, viste, que una vez uno fue a la casa y para pedirle guita, esta reserva absoluta que tenían el uno para con el otro, y este desnivel entre los dos personajes. No son, pese a que Sael insiste tanto en decirnos que son la misma persona, sí, terminan siendo el doble, pero hay una pequeña diferencia entre las expectativas de uno y las expectativas del otro, ¿no? Tal vez simplemente por una cuestión de carácter de cada uno. Igual los caracteres tampoco es que estén dibujados. Esto no es un cuento psicologista para nada. Estos tipos no tienen psicología. Uno percibe no su psicología, sino sus códigos, que son por otra parte compartidos, ¿no? Por eso son códigos. Por ellos, por estos dos, y por todo un ambiente, ¿no es cierto?, que era que estos tipos frecuentaban. ¿M? Y bueno, insisto en el detalle de que Saer era un tipo muy joven cuando escribió estos relatos, ¿no? Y Sí. ya en este tipo de retórica, que obviamente ustedes se habrán dado cuenta, no es la de después la de nadie, nada, nunca, ni nada de eso, pero ya están estas cláusulas así, ¿viste? Estas subordinadas con las que el tipo va demorando. Acá ya empieza a demorar un poco la narración. Empieza a demorar un poco la narración. Y va intuitivamente, yo creo, por el momento. Después él lo va a desarrollar a conciencia eso, pero va saboteando la narración realista. A mí me da la sensación de que el tipo Saer, digo, en este caso, no quiere que caigamos demasiado en una cuestión estrictamente realista, ¿eh? Pues va mechando cosas del pasado, va mechando dudas que tienen los personajes, son más bien arquetipos estos dos personajes. Y al no tener psicología y moverse con códigos, no nos comprometen a nosotros con alguna especie de empatía especial hacia cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Sí, Victoria, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿cómo Bueno, andas? Saer decía, ¿no? Que la realidad era imposible de ser narrada. Exacto, claro. Imposible. Entonces, Sí, por eso, claro. Ahora vos tenés este cuento, o sea,
con estos elementos, digamos, este ambiente, esta zona del puerto, estos jugadores, o sea, podés, más realista imposible, digamos, los elementos, los muñequitos con los que juega, y sin embargo no cae, pues ya desconfiaba del realismo, como dijiste vos recién, ¿viste? Entonces, retóricamente, el tipo va demorando las situaciones, ¿viste? Las va demorando, va tercerizando la narración hacia otro punto de vista, va a hablar de recuerdos comunes que supuestamente tenían los tipos, pero de los que no podían estar muy seguros tampoco. Nunca se está muy seguro de nada en una narración de Saez. Nunca. Esa es una cosa que salta a la vista, ¿no es cierto? Pero bueno, es un cuento muy amargo también, en cierto modo, si uno quiere verlo así. A mí me hubiera gustado, yo que soy un tarado, ingenuo, ¿viste? Y optimista, me hubiera Que gustado se que los hubieran tipos abrazado, se hubieran que se hubieran abrazado al abrazado. final, ahí está, dice, che, Es que ¿sabés que me llegó el sobre de vuelta? Acá lo tengo, mira, Me, acá están las me 10 morí lucas. cuando dijo que tenía el sobre para él. Qué Claro, horror. exactamente, o sea, fue Pero un es que error. pinta los personajes durísimos hasta que te dice que en el sobre tenía una letra humilde. Ahí te Con quedas pasta de Ay, gallo, imagen, claro, sí, ¿viste? exactamente, te mata. ¿viste? Además, todo Sí. esto, toda esta peripecia vital que duró 10 años, desde la supuesta traición de Suárez, todo por un error burocrático, ¿viste? Sí. Devuelva a ser remitente. Claro, pero vos fijate, fíjense que, o sea, eso le da más patetismo. O sea, si el tipo lo hubiera traicionado, perfecto, hubiera sido patético, este, pero también puede ser esto, ¿viste? Es la mala jugada del destino, es los dados, del azar, ¿viste? Acá trata otra vez, se dio esto, el dado cayó en un cartero idiota que no encontró la dirección, ¿viste? Y ya está, ¿viste? Bueno, pero igual es tan operativo para lo trágico, porque esto termina siendo una tragedia, que haya sido un error del correo, que haya sido una traición, en definitiva da lo mismo, no importa, la situación se da igual, ¿eh? La narración se da igual, ¿viste? Y es tan patético como, ¿viste? Con cualquier otra circunstancia hubiera sido lo mismo, ¿viste? De Entonces, hecho, sí, César. sí, no, decía que en realidad ya uno sabe que lo va a terminar matando. Cuando dice, bueno, se sienta en el patio y acá puedo ver el patio de la pensión de enfrente, ya sabes que termina matándolo. Después, lo que uno podés no imaginarte es que el otro tenía la carta Con con la plata. con la plata, eso sí, pero el final no se lo imagina. Es como que él mismo sabotea el relato, como decías, dice, bueno, esto termina así, el cuento termina así, ahora vamos a hacer literatura por la literatura misma, casi. Sí. Que son construcciones, uno agarra un párrafo cualquiera de este cuento y dice, bueno, uno demora un año en escribir una cosa así, Pues porque la construcción exactamente, es descomunal. es Porque es magistral. Sade, Sí, todas las precisamente porque es Sade. descripciones. ¿Sí? Es, es, Y pasa por ahí. Es un Y pibe de acá, 22 años, sí. César. Bueno, pero acá está la semilla, para mí, en muchas cosas, de lo que después se explota mucho en glosa, porque es un relato que construye, por lo menos en la parte inicial, a partir de vocaciones que hace el que lo mata al otro, por ahora me confundo los nombres, Morán. pero bueno, Morán. Morán. Y el narrador va diciendo, bueno, en realidad esto lo dice porque, y pone en cuestión los recuerdos de Morán. Dice, bueno, ¿este es real o no? Lo mismo que después en glosa, el matemático va contando lo que le dijo Barco en la balsa, y el narrador va diciendo, bueno, esto en realidad lo dice porque se lo dijo Barco, pero Barco lo dice porque le escuchó decir a Tomate que Tomatis es un atorrante. Entonces va poniendo en cuestión los elementos a partir de lo cual se forma el hilo de relato, ¿no? Exactamente, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Sí, 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 sí. Y como es, Em, esto de los párrafos que vos dijiste que son perfectos, digamos, es decir, te toma un año escribir este párrafo, El ¿viste? arte de narrar. El arte de narrar, exactamente, pero es muy difícil de imaginar, porque este es un cuento, pero este libro tiene, qué sé yo, 20 cuentos más, o sea, ¿cuándo los escribió? ¿En qué momento? ¿A qué edad? Porque si se publicó en el 60, estos ya estaban escritos, estos cuentos.
hacía rato incluso, ¿no es cierto? Y bueno, pero acá tenés, pero como dijo César, tenés la semilla de lo que después va a explotar, ¿viste? Va a explotar de una manera, o sea, el tipo va a profundizar en el sabotaje, ¿viste? Hasta llegar un momento en que va a detonar lo narrativo y no se va a saber ya lo que es, si es narración, si es poesía, si es ensayo. Está todo en la misma, son obra por transparencia, ¿viste? Entonces atrás de la narración está el ensayo, está la poesía y demás. Pero bueno, y acá tenés, lo que yo quiero recalcar es la influencia borgiana, o sea, o más que la influencia borgiana, cómo Sae procesa el choque ese que le produjo Borges, que era inevitable por la cuestión de época también, ¿no es cierto? Eh, Claro. no te podías sacar encima a Borges. ¿Puedo hacer una acotación Sí, de algo que me pareció o que me pasó? Me pareció súper interesante eh, cómo cuenta o cómo narra los lugares, casi cinematográficamente. Como que me sí, parecía, viste, como estar viendo una película y como ver la pensión, la sillita, como que está narrado lo espacial de una manera, como vos decís, en un pibe de 20 y pico de años que te hace casi estar en el lugar, al margen de todo lo demás que vos vayas pensando con la narrativa, ¿no? No sé si es atinado, pero me pasó sí, eso. sí, sí, a mí me parece que sí. Bueno, Sae, escúchame, Yo quiero decir algo. sí, dale, Pero Mirta. Ah, no, es que Sí, no sé si tengo. No, yo cuando dije eso de la mayúscula y la minúscula, yo digo que él ya está pensando, a pesar de que yo no lo había leído este cuento, ya está pensando en usar la minúscula y la mayúscula en una teoría de la historia que él va a tener. Y acá la ejemplifica también con música en algún momento en minúscula y mayúscula. Yo pienso que ella está pensando en algo que va a fijar para historia con mayúscula y para la historia cuando gira antes de pararse, que son como los dados antes de que se fije la cara del dado. exactamente, sí, No señora. sé cómo explicar, pero No, creo que no. y me emocionó saber lo del juego, porque yo sabía algo de la bebida, pero no sabía lo del juego. Ah, mira, sí, 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 era un jugador, No me importa, jugador, jugador. sí, 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 bueno, pero sí. no sabía eso del juego, por Sí. eso, A ver, bueno. Daniel, Y ¿vos querías decir tiene, algo? Sí, yo quería proponer otra mirada, porque hace un ratito, Isaías, vos descartabas una interpretación psicologista del cuento. Yo no estoy en condiciones de hacerla, pero quiero proponer una mirada menos amarga. Vos dijiste hace un rato que era un cuento amargo. Yo creo que también se puede interpretar como la historia de una salvación, ¿no? O sea, sabiendo que Saer era ludópata y este tema del doble, parecería como que es la lucha entre dos aspectos de una misma personalidad, ¿no? Como que Morán podría ser una suerte de conciencia y que se quiere sacar de encima a a Suárez, ¿no? Bueno, Suárez Saer también me resonó, porque el tipo se llama Asunción Suárez, que tiene la misma cantidad de sílabas que Juan José Saer, ¿no? Ah, Eso, mira, eso también me resonó. Y en definitiva hay una cuestión en el cuento que a mí me parece que es bastante central para esta interpretación que yo propongo, ¿no? Que es una de tantas posibles, que es que Morán quiere que Suárez le pida un favor, o sea, quiere que sea su deudor, porque esa es la manera, digamos, la excusa que él va a tener después para matarlo, o sea, para sacárselo de encima, que es lo que amaga suceder en algún momento del relato y después finalmente sucede. Y finalmente le permite sacarse de encima, o sea, eliminar a esa parte de él que es su vicio, digamos, ¿no? Dicho en claro. términos muy simples. Entonces, no sé, lo que yo propongo también es que además de estas lecturas, también es de alguna manera la lectura de una salvación, digamos, ¿no? De que se saca de encima un aspecto del mismo, ¿no? Como que es el mismo personaje desdoblado, en definitiva, que eso Sí, está sí, sí. súper dicho en el cuento, ¿no? Exacto, se encarga recurrentemente de aclarar que son los mismos, en realidad, es un mismo personaje. Sí, yo la verdad que no lo había considerado de esa manera, sí, pero es verdad, digamos, Morán es el aspecto, digamos, de un jugador que sabe detenerse, que sabe pararse, que es racional hasta donde puede serlo, y el otro es el que tiende a salirse viste, a excederse en el asunto. Puede ser, sí. ¿Por qué no interpretarlo de esa manera? Es muy probable, sí. Y la salvación, en todo caso,
no solamente en este cuento, también en cuentos de Borges y en otros de y la salvación tiene que ver con la muerte, con una eliminación, ¿viste? Lamentablemente, ¿viste? Es así. No hay una negociación, o sea, no puede haber una negociación que no sea esa, ¿no es cierto? Además que literariamente paga más una muerte que, ¿viste? Que un ponerse de acuerdo finalmente y una reflexión, ¿no es cierto? Pero bueno, no, pero está bueno el punto de vista ese, está muy bien, es muy Por otra interesante. parte, está esperando toda la vida que el otro se le acerque a pedirle el favor, después está Exacto. toda la vida esperando que el otro vuelva para matarlo, como que también, eh, sí, es la vida misma. Él estaba esperando todo eso, él quería que el otro se le acerque, por bien o por mal, pero que se le acerque. Sí, sí, claro. De hecho, lo Por había eso estado habla de buscando por alivio. todos lados, claro. Por eso habla de alivio cuando lo ve. Claro. Claro, bueno, Claro, por eso por fin el el alivio, ¿viste? O alivio. sea, ante cualquier tipo de inminencia, o sea, una Dice, inminencia prolongada a lo largo de los años, si uno quiere, ¿no es dice hombres cierto? consumados por la muerte en una parte. Dice hombres consumados por la muerte, efectivamente, hablando, o sea, eran uno de Sí, los temas de la conversación que ellos solían tener dentro de la historia esa de ellos, Ujú. era hablar de tipos consumados por la muerte. Cuando dice, ahí está hablando de otros malandras, si vos querés, que ya habían cumplido Juicios. su cometido, digamos, exactamente. Y bueno, ahora este tipo también, estos también van a ser hombres consumados por la muerte, Suárez, ¿viste? Y demás. Son estas cosas que se repiten, ¿viste? Pero es un interesante, y con la acotación que hizo recién Daniel, un interesante juego del doble acá, obviamente, que es básicamente lo que le da la clave general al relato, ¿no es cierto? Puede ir el doble para el lado que dijo Daniel, de ser un sí mismo escindido, ¿no es cierto? O puede ser un doble simplemente espejado, que represente algún tipo de contención para la otra parte, no sé, en fin, el tema del doble es muy amplio, ¿no es cierto? Desde luego es un tema borgiano, el doble, o sea, no solamente borgiano, digamos, pero por proximidad, digamos, está Perdón, tomado de Borges. Sí, Inés. me hizo acordar, sí, no solo Borgiano, a mí me hizo acordar el final de un cuento que se llama William Wilson. Recién ahora me estoy acordando de ese cuento, o sea que no es que lo haya releído, pero que es el tema del doble, el final así trágico con la muerte de uno de ellos y con un espejo. Ah, bueno, claro. Sí, sí, Y sí. no recuerdo, porque me parece que cuando yo lo leí, no terminé de entender cuál de los dos moría. O sea, Claro. Ah, bueno. ¿no? Si es el mismo, no es el mismo, pero bueno. Claro, el otro, el mismo, ¿viste? Bueno, otro cuento clásico donde aparece el tema del doble es El Jorobadito de Roberto Ar, que lo hicimos acá, Sí. pues, llevado a una expresión mucho más grotesca y de sainete expresionista, ¿no? Pero que también es una cosa así. O sea, es un tema muy productivo el doble. Y en Sael va a seguir apareciendo este tema del doble, ¿viste? Acuérdense de los mellizos Garay, ¿no es cierto? El gato Sí. sí, El y gato Garay y y no, Pichón, Yo. el gato Garay que es terrible. que es terrible, y Pichón Nada Garay, que nunca, claro, nada, nada, es claro, terrible el gato ¿eh? Garay. Y cómo en aquel cuento en el que Pichón Garay, que se llama Medio Borrar, que si A no, medio borrar. es una ah, cosa impresionante, es una novela corta Sí, prácticamente, cómo este Pichón, para zafar de esa duplicidad, en definitiva, que lo unía con su hermano o lo separaba o no se sabe qué, decide irse a Europa fíjense. y despista a todos sus amigos sobre el día en que se va a ir y termina yéndose antes para irse solo, ¿no? Es una cosa magistral. Pero bueno, sí. Yo ese- quería comentar sí. que Saer tiene, y no recuerdo, vos debes recordar, Isaías, dónde aparece un personaje también muy jugador, que pierde todo, Escalante. Escalante aparece Escalante, que es en- un personaje,
Acá, en el exquisito. en el que Para dijo mi gusto, Virginia hoy, en Cicatrices. Cicatrices. cicatriz. Un ensayo Claro, Cicatrices. Ah, sobre el Sí, sí, juego, sí, eso sí, es sí, sí. impresionante. en ese está, ¿no? En Claro, todo ese el está ensayo. Escalante, claro. Y en No, Escalante es Responso, un claro. personaje, no sé si vuelve, no recuerdo si vuelve en otro lado, pero No, es yo exquisito ese Y personaje. en Responso también hay, es Ay, el personaje, es un también un jugador. Vuelve Escalante, aparece brevemente en la última novela de Sar, que es La Grande, la grande. que está inconclusa. Sí. Eh, hace una aparición ahí un poco más allá, muy venido a menos, ¿viste? Pero bueno, porque Sí, viste porque que es un los coro y personajes fueron además creciendo, fueron sí, envejeciendo también, ¿no y es cierto? aparecen unos nuevos, ¿no? Exactamente, claro que sí. Entonces, bueno, bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo antes de terminar quisiera hacer un par de anuncios. ¿Alguno tiene algún chivo para pasar de algún evento, alguna cosa? Este es el momento, Yo porque tengo chivo. es gratis Yo ahora. tengo chivo. Yo tengo chivo ahora el jueves 23 en la Casa de la Poesía en la Biblioteca Evaristo Carriego. Seguimos con el aparejo y vamos a tener una charla con Daniel Freidenberg. Así que están todos invitados, es a las 6 de la tarde puntual ahí en Palermo. Bueno, jueves 23 a las 6 de la tarde en la casa de Baristo Carriego en Palermo, entrevista con Daniel Freidenberg. Entrada, valor de la entrada, Y puntual. libre, puntual y gratuita, ¿no es cierto? Bueno, porque hay un cartelito de sala llena, así que no se duerman, ¿viste? Bueno, ¿alguno más tiene que anunciar algo? ¿Alguna cuestión? me envidia. Me envidia porque viven allá y pueden ver Tenés que venir, Mirta, tenés que venir, nos tenemos que encontrar de vuelta. los envidio mucho. No, no envidies, Mirta. ¿Qué le va a hacer? No somos nada envidiables, te lo garantizo. No, porque disfrutan de muchas cosas muy hermosas. Bueno, Somos muchas cosas menos envidiables, eso seguro. Bueno, yo voy a pasar ahora mi propio chivo. Antes les digo, estas reuniones que son así abiertas, que hacemos cada 15 días, ¿viste? Si tenemos suerte y demás, yo ¿viste? Las estamos grabando, las que salen bien las borramos, ya lo dijimos mil veces, las que salen mal las compartimos en las redes. O sea, hasta ahora salieron todas mal porque las venimos compartiendo todas. Pero bueno, yo les voy a pasar por acá por el chat para los que quieran acceder a las reuniones anteriores. Hay una playlist ahí en YouTube que ustedes pueden, si quieren, tienen ganas de ver alguna otra, se las voy a pasar por el chat, cuando lo encuentre. Sí. Acá aparentemente lo encontré. Bueno, a ver. mi camarita no funcionó, yo no me veo. Nosotras sí te vemos. Claro, pero yo no Te veo. vemos y te escuchamos, ¿eh? Yo no veo. Y Bueno, ahí en ese enlace, que es un poco largo, no importa, están todas las reuniones anteriores que hicimos de un montón de cosas. Y les anuncio, ya se lo dije, a partir del jueves 6 de junio a las 16 horas, va a ser todos los jueves, empezamos un nuevo ciclo, un nuevo seminario, como le llamamos nosotros, dedicado a los premios Nobel de la poesía, ¿no es cierto? Vamos arrancando con Rabindranath Tagore y terminando con Bob Dylan. No los vamos a ver a todos porque algunos ya los vimos puntualmente en otros ciclos, ¿no es cierto? Y está bueno el premio Nobel como cosa arbitraria, ¿viste? Porque nos va a permitir movernos por distintas culturas, poesías, épocas y demás. Y a mí me encanta, me parece que va a estar buenísimo. Esa es una actividad arancelada desde ya, es el laburo, ¿viste? Entonces, el que se quiera aprender para eso, que me mande un mail, así yo le mando cómo viene la cuestión con, Bueno, o sea, a mí me va a encantar hacer eso y me gustaría que, viste, de alguna manera nos vamos a arreglar, viste, no pasa nada, vamos a remar la crisis y vamos a tratar de llevarlo adelante. Y ahora eso se los puse, lo que les puse recién son las reuniones anteriores que hicimos y ahora les voy a pegar acá otro enlace que ya tiene que ver con esto que les conté recién, con este seminario nuevo. Ahí está en la paginita del seminario, ustedes pueden ver más o menos los autores, los temas y todas las cosas que vamos a ver, ¿eh? pero ¿cómo lo copia uno, digamos,
esto se me va a desaparecer. ¿Cómo copia uno eso? Abrilo ahora mismo, antes de que se te desaparezca. No, yo lo único que voy a abrir es el nuevo, por si acaso ese me interesa. Si lo abro y después lo dejo guardado. Lo abrís, Mandáselo después por mail. lo abrís y lo guardás en favoritos. O yo después te mando un mail Claro. y así lo tenés. ¿Eh? Bueno, yo ya lo abrí, pero ahora voy a ver cómo lo guardo. Ah, ya sé, ya sé. Ahí está. Bien. Disculpen, pero No, ya no, está bien. guarda el favorito. Somos del servicio técnico también, quédate Bueno, tranquila que acá atendemos cualquier eventualidad, la solucionamos. Bueno, muchas gracias, estuvo hermoso. Bueno, a mí me Gracias. encantó, les Gracias a agradezco todos. muchísimo Gracias. y bueno, ya van a Gracias. recibir la próxima cosa dentro de 15 días, hacemos otro de estos abierto y gratuito, así que ya veremos con qué. Muchas gracias y saludos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias.